Bienvenidos nuevamente. Abril saben que contiene el 23 de abril y ese es el Día Mundial del Libro, según la UNESCO. Y además, si me apuran, para los que, como yo, nacimos en Barcelona, es también el Día de San Jordi, San Jorge, un día en el que se regalan libros y rosas. Una preciosidad si no lo han visto nunca. Pero bueno, ¿por qué les cuento esto? Pues ya que nos acercamos al Día Mundial del Libro, y eso sí que aplica globalmente, se lo dije, UNESCO, esta semana quiero traerles algunas sugerencias, algunas apuestas desde el mundo de la investigación, de la tecnología, ya saben, de los temas que nos van aquí en CST, que tal vez puedan ser su regalo de este 23 de abril. Dicho esto, vamos ahora a hablar con Miguel Pita. Les voy a poner el extracto de una conversación que tuve con él. Él es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y es además autor de El ADN Dictador, un libro en el que de una manera coloquial, llena de historias, fácil de entender, un verdadero experto en genética y epigenética hace que la entendamos el resto de mortales. Empezamos pues con este extracto. Lo primero que hice fue preguntarle por ese título, porque el ADN Dictador, bueno, no me dirán que no llama la atención. ¿Por qué ese título? Escuchen a Miguel Pita. Bueno, la idea de llamar al libro El ADN Dictador es en realidad no para transmitir que el ADN es un gran dictador, sino para dejar claro hasta qué punto determina algunas de las cosas que nos ocurren en la vida. Es decir, es un poco para romper con la idea de que todo lo que nos ocurre en la vida es fruto de los accidentes que sufrimos o del ambiente en que vivimos o de la educación que recibimos. Hay algunas cosas, desde enfermedades hasta algunos rasgos de nuestra psicología, que están hasta cierto punto escritos en nuestro ADN. Entonces, quisimos llamar la atención con el título impactante del ADN Dictador sobre ese tema, ¿no? Sobre que el ADN no es que sea un dictador, porque para algunas cosas es un dictador y para otras cosas es un soldado raso, pero en algunos elementos de nuestra vida inesperados manda más de lo que tendemos a pensar. A continuación le pregunté por una de las discusiones perennes, diría en ciencia, pero también en sociología, en fin, y en la barra de cualquier bar. ¿Somos nuestros genes o somos nuestra educación? Nature or nurture, se dice en la especialidad. ¿Naturaleza o crianza? Bueno, a ver cómo nos lo explica un experto y también divulgador como Miguel Pita. Bueno, es cierto que el debate de lo que llevamos escrito de serie y lo que recibimos de nuestro ambiente, nuestra naturaleza contra nuestra crianza, es un debate muy antiguo y muy complicado. Y la forma de abordar un tema tan complicado y además tan controvertido de una forma sencilla, para mí ha sido a través de situaciones cotidianas y de personajes. Entonces he intentado buscar ejemplos de la vida cotidiana en los que se ve que la naturaleza impone mucho y ejemplos en los que se ve que la crianza impone mucho y una serie de ejemplos intermedios, todo lo rigurosos que he podido, pero sobre todo intentando que sean en primer lugar comprensibles y luego ya después aportando la explicación científica. Primero que sea algo que cualquier lector pueda llegar a comprender y después la justificación de cómo los científicos hemos llegado a ese conocimiento, a esa explicación. Saben que con esto de la genética, y algo sé porque en el fondo yo también la estudié bastante tiempo en la facultad, hay unas cuestiones que son tremendamente complicadas de explicar, porque parecerían sencillas, pero no, como por ejemplo, un gen, un rasgo. ¿Saben que, por ejemplo, el color de nuestros ojos se debe a varias docenas, si no centenares, de genes interactuando entre ellos? Es un concepto relativamente difícil de explicar cuando esperaríamos que un gen diera una cosa. Bueno, pues no es exactamente así. Así que ese fue el reto que yo le puse a Miguel Pita. ¿Cómo explica esto a la audiencia, o en este caso a los lectores de su libro? Bueno, para explicar a alguien el color que tienen sus ojos, ahí sí que recurriríamos en primer lugar a decir que la culpa es totalmente del ADN. No hay nada que podamos hacer en nuestra vida para que nuestro color de ojos cambie. Podemos taparlos con lentillas, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando del color que tenemos de verdad. Ahí tenemos un rasgo completamente determinado por nuestra genética. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el ADN hay a lo largo de distintos genes escrito que se depositen una serie de proteínas en nuestro iris
que son distintas en los individuos que tienen un código de los que tienen otro código en su ADN. Entonces, los que tienen determinado código, las proteínas que se depositan hacen que lo veamos verde, y en las que se depositan otras personas, esas proteínas hacen que veamos sus ojos de color marrón o de color azul o de una mezcla de colores. Que en el fondo no es que sean proteínas ni marrones, ni verdes, ni azules, eso es la longitud de onda que reflejan. En realidad, en cuanto que se escarba un poco en la explicación de la genética de cualquier rasgo, hay que dar muchas explicaciones. Por eso yo al final decidí escribir un libro, porque a veces explicaba estas cosas a mis amigos en la barra de un bar y en el momento me comprendían, pero al día siguiente me llamaban y me decían, ¿cómo era esto que me contaste de las proteínas? Entonces yo pensé que con ejemplos claros sí que se entendía, pero lo bueno de tenerlo en un libro es que puedes volver a encontrarlos y a releerlos cuando quieras, claro. Una de las cosas que más me gustan de este libro, del ADN dictador, es que se inspira en las preguntas que los colegas no especialistas, familiares y amigos le han hecho a Miguel durante muchos años. Bueno, precisamente aproveché para preguntarle, Miguel, cuál es la que más le había llamado la atención o más interesante o más retadora le había parecido. Bueno, a lo largo de estos años en los que he ido recopilando preguntas que escuchaba en mi entorno no científico, en mis amigos y en mi familia, he encontrado muchas preguntas que se repiten muchas veces y otras que son francamente originales. Las que se repiten más veces siempre tienen que ver con la sexualidad. Eso a la gente le interesa mucho, la base genética de la sexualidad desde muchos aspectos, desde la que explica su comportamiento, o intenta explicar su comportamiento, hasta la que tiene que ver con las características sexuales de los individuos. Pero esas no son en las que la gente tiene quizá más confusión. En las que he encontrado más polémica o más explicaciones que no son rigurosas son las que tienen que ver en cómo el ambiente nos modifica. Cada vez sabemos más de la epigenética, pero gracias a la teoría de la evolución sabemos muy bien desde hace mucho tiempo cómo funciona la capacidad de heredar los rasgos que adquirimos a lo largo de nuestra vida. Pero eso he descubierto que es una cosa que se queda en las aulas. La gente generalmente tiene poco conocimiento intuitivo sobre qué cosas de las que nos pasan en nuestra vida transmitimos a nuestros hijos. También he hecho mucho esfuerzo en el libro para responder a esas preguntas. ¿Qué cosas de las que vivimos son heredables? Evidentemente uno sabe que si va a un gimnasio y se pone muy fuerte, su hijo no va a nacer inmediatamente ya musculado. Pero sí que hay una cierta tendencia a pensar de una forma que es la inversa a la que es este procedimiento, el procedimiento por el cual lo que recibimos a lo largo de nuestra vida se transmite. Y es verdad que es complicado y es verdad que todavía estamos aprendiendo, aunque las bases están sentadas desde los tiempos de Darwin, pero la epigenética está descubriendo mucho en ese sentido y es un tema que de forma muy sencilla, sin entrar en los recovecos complicados de la epigenética que los tiene, también he intentado transmitir en el libro. Es decir, qué es verdad y qué no es verdad sobre la forma en la que heredamos los rasgos, las características. Para los que se pregunten, ¿y para qué aprender de genética con la de cosas que tengo que hacer yo en mi día a día? Ya no digamos que somos padres. Bueno, la genética para los ciudadanos, ¿por qué? Así lo responde Miguel Pita. La edición genética hoy en día nos permite reemplazar una copia, solo una, pronto dos, de genes estropeados y cambiarlos por genes que funcionan bien. Hay muchos rasgos que no se van a poder modificar, es decir, los rasgos que están explicados por cientos o miles de genes, como por ejemplo nuestra altura, que además de estar explicada por muchos genes, está determinada por nuestra dieta o la vida que llevemos. No vamos a cambiarla con CRISPR o con ninguna herramienta de edición genética. Entonces, para que no haya esta confusión, yo creo que tenemos el deber de divulgar. Yo en este libro respondo a preguntas muy sencillas, se puede responder a preguntas mucho más complejas, pero siento que los científicos tenemos el deber de calibrar al ciudadano, es decir, de permitirle que se calibre. Nosotros no tenemos que ordenarle nada, pero le podemos ayudar a entender para que pueda opinar bien. Y si les ha gustado lo que nos ha contado Miguel aquí, mucho más van a encontrar en su libro. ¿Qué pueden encontrar? Bueno, que se lo cuente mejor él, ¿no? Este es el ADN dictador, lo que la genética decide por ti.
Un libro que intenta explicar de forma sencilla cómo la genética afecta y en qué aspectos afecta y en cuáles no a nuestra vida cotidiana. Es un libro que está siendo editado en numerosos países de habla hispana. Ahora mismo, aparte en España, que es donde primero se editó, se puede encontrar en Chile, México, Perú, Colombia. Seguramente me olvide de alguno porque me van informando poco a poco, pero desde luego siempre se puede encontrar en línea en los canales de venta y tiene una edición digital que también se puede conseguir fácilmente a través de Amazon o de las tiendas online de muchas casas comerciales.